Efectivamente, los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX nos muestran a un departamento jerarquizado en algunas instancias que hacen al aspecto económico y por ende, naturalmente, el aspecto social y el aspecto cultural. Básicamente en torno a lo siguiente. En primer lugar, la llegada del ferrocarril. En el año 1883, a lo que era Cabellos, después Baltasar Brum, 1886, Zanja Honda, después Baltasar Brum, el 20 de abril del año 1887, Santa Rosa, a partir de 1928, Bellonión, y el 17 de abril del año 1891, a San Eugenio, a partir del 31 de agosto del año 1915, con la categoría de ciudad Artigas. Ubicadas estas estaciones ferroviarias estratégicamente en torno a los establecimientos rurales que habrán de abastecer a otra de las características que hacen ese final del siglo XIX y comienzo del XX, y es la presencia de los saladeros en la zona vertebrada por el río Cuarén. Desde el mes de julio del año 1887, el saladero Barrado, o el saladero de la Barra do Quaraí de Hipólito Leza, hasta el saladero Novo Quaraí en el año 1894, a unos 6 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Bellonión, de Pedro Bernardo Cruzet y los hermanos Guerra, José y Antonio, que va a tener su periodo de esplendor para ser transformada en una de las 10 empresas más importantes del sur de Brasil. Entre los años 1901 y 1908, bajo la razón social Emilio Calo y George Dickinson, 1908-1910 la razón social Emilio Calo y los hermanos Tavares, que tenían una gran experiencia saladil en el sur, Ramón, Rafael y Rosauro, que se muere precisamente en el año 1910. 1911, en el mes de julio, la fundación del saladero San Carlos, ahora sí en Quaraí, donde todavía se observan vestigios allí y en nuestra ciudad, bajo la razón social de Carlos Mendive y Carlos Revelbel. Ahora, los saladeros estaban del lado brasilero, pero allí hay apellidos uruguayos. Evidentemente, porque eran, dice Raúl Jacob, escribiendo sobre la historia de los saladeros, eran capitales orientales, eran capitales trotamundo, dice Jacob, que a los efectos de soslayar la tributación se instalan del otro lado, menos el que se instala en 1924 a partir del mes de julio, en lo que hoy es precisamente las comodidades que ocupan el local chiflero donde se realizan las exposiciones, que es el saladero Artigas, de la razón social Augusto Carámbula y los hermanos Tavares. ¿Ese se instala más o menos en qué época? Ese se instala, nosotros lo vamos a ver ahora, se instala por resolución del 31 de julio del año 1924, autorizado por la Asociación Agropecuaria, y empieza a faenar el 20 de marzo del año siguiente, del año 1925, y habrá de perdurar hasta el año 1934, donde quiebra, donde se embarga el corazón del saladero, que eran las calderas, y buena parte de esos insumos nosotros vamos a ver que, coordinado por el doctor Bernardo Echeverri, se vende al saladero Cuñapirú de la ciudad de Rivera. O sea que tenemos las estaciones ferroviarias, los saladeros, y tenemos una sucursal bancaria del Banco Nacional que abre sus puertas el 14 de septiembre del año 1889 y que perdura hasta el 8 de marzo del año 1893 bajo la gerencia de don Emilio Danero. Muy poco tiempo. Crea una gran expectativa en la masa rural. Y después habría que nombrar, para finales del siglo XIX, comienzo del XX, la creación de las colonias, tras el acuerdo entre Lorenzo Cabello y el gobierno del general Máximo Santos, que va a permitir una corriente inmigratoria bien importante para gestar esa realidad, que no es solamente ganadera, también es agrícola,
porque estas colonias, la colonia Pintado, la colonia Rivera y la colonia Elisa, que después se transforma en la colonia Nueva Estrella y se va a Zanja Honda, lo que hoy Tomás Gómez Soro, estaba integrado básicamente por italianos que también se instalan en granjas y en chacras y en quintas en la zona de Santa Rosa, generando fundamentalmente parte de esa realidad de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que era la vitivinicultura. Eran famosos los vinos Santa Rosa y eran producciones italianas en base fundamentalmente a la granja San Antonio de Antonio Galli, uno de los más importantes, con una media de producción de uva por hectárea que superaba a lo que era en el sur. En el año 1905, en el mes de mayo, el diario El Pueblo de Salto señala de que la producción de uva por hectárea en Santa Rosa era de 4.200, cuando en el sur era apenas de 4.090, o sea que era realmente muy importante. No estamos hablando del arroz, el arroz recién llega a instancia de Ezequiel Silva en los años 1919-1920, en la confluencia del Cuarey y el Uruguay, en la zona de Franquilla, tampoco de la caña de azúcar, que recién va a llegar a finales de la década siguiente, de la década de 1930, más precisamente en 1939, con las primeras experiencias, primero en Tranqueras y después a orillas del Itacumbú. Esa era la realidad de una ganadería que por otra parte era extensiva. Recién comienzan el mestizaje. Fíjese que mientras los datos estadísticos nos señalan que el departamento de Artigas tenían un mestizaje de entre un 30 y 60%, había lugares como por ejemplo Soriano, Río Negro, donde superaba el 90%. Y los otros departamentos oscilaban entre los 60 y los 90. Los que tenían el índice menor, los que tenían básicamente un ganado que era criollo apenas mejorado, sobre lo que es la base de lo que había sido la vieja estancia Yapeyú de la época de los guaraníes, era el departamento de Artigas, el de Rivera, el de Tacuarembó, el de Cerro Largo y en el sur el de Canelones, porque se dedicaban básicamente a la agricultura. Esa es la realidad de ese final del siglo XIX y comienzo del siglo XX.